Esto es un anuncio nada más, hablo yo y después comento. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo que vamos a tener hoy desde nuestra página en Facebook de Una Comunica, un servicio de comunicación que la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional les provee esta mañana, donde vamos a analizar un tema de actualidad. Siempre tratamos que nuestras transmisiones en vivo reflejen esa actualidad, ese contexto nacional o internacional sobre el cual es importante dimensionar y discutir aspectos de mucha relevancia. Hoy vamos a analizar el tema del primer año del papado de León XIV, que se cumple a partir del 8 de mayo próximo. Sin embargo, es importante desde ahora dimensionar cuál ha sido la gestión que ha tenido adelante el Papa León XIV en este primer año al frente de la Iglesia Católica. Les invitamos para que por favor se mantengan en línea, pero también si usted tiene alguna consulta, algún comentario que desea hacer de manera respetuosa hoy con nuestro invitado especial, por favor pueden escribirnos en la transmisión en vivo, nosotros con todo gusto leeremos su pregunta, su comentario. De eso se trata, de intercambiar posiciones y de ampliar el debate referente a este tema que nos tiene esta mañana aquí reunidos. Así que manténganse en línea, breves minutos, ya estaremos iniciando con esta transmisión en vivo y la entrevista especial que tendremos esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.
Ayer se cumplió un año en que se dio la lamentable noticia del fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Sin duda alguna esto generó una conmoción a nivel mundial y para toda la población católica que se calcula actualmente son 1.400 millones de personas alrededor del mundo. Esta situación abrió una nueva perspectiva en dos vías. En primera línea, pensar todo el tema del funeral asociado al fallecimiento del Papa Francisco y por otro lado la convocatoria de los 133 cardenales, todos mayores de 80 años, quienes formaron parte del cónclave para elegir a la persona sucesora del Papa Francisco. Ese proceso culminó el 8 de mayo luego de 4 rondas de votación y toda la expectativa que se generó a nivel mundial cuando finalmente se vio la fumata blanca y se conoció el nombre de Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, quien asumió las riendas de la Iglesia Católica formalmente a partir de ese 8 de mayo. Estamos cerca de cumplir un año de la primera gestión de León XIV al frente de la Iglesia Católica y este es un momento propicio pues para hacer un balance acerca de su gestión y para esos efectos tenemos el gusto, el honor hoy de haber invitado al académico, el señor Hansel Zúñiga Valerio, él es académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, aquí de la Universidad Nacional, y aceptó gustosamente esta invitación para conversar hoy con nosotros. Don Hansel, primero que todo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo, y un saludo cordial a todas las personas que nos siguen en las distintas plataformas de la universidad. Don Hansel, bueno, Hansel también es docente de educación secundaria y ha dado seguimiento, conoce bastante sobre el tema del manejo de la Iglesia Católica y hoy viene a comentarnos sobre este año de gestión. Y yo quisiera empezar esta conversación, don Hansel, tal vez con un tema más de actualidad, no tanto del inicio de la gestión del Papa León XIV, sino a raíz de los últimos acontecimientos, porque ha habido un enfrentamiento, un cruce dialéctico propiciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de esta incursión militar que sigue vigente, a pesar de que existe una tregua, pero todavía la guerra, el riesgo de la guerra es latente en territorio iraní. Y él en su momento dijo, bueno, si es posible, llegaré hasta la decisión de arrasar con toda una población civil o todo el pueblo iraní. Esto generó una reacción del Papa León XIV y a partir de ahí ha empezado una serie de manifestaciones. ¿Cómo podemos contextualizar en este momento, al cumplirse un año de gestión del Papa León XIV, este enfrentamiento que se ha generado con el presidente de los Estados Unidos? Bueno, es muy interesante empezar de atrás hacia adelante porque uno puede como ubicar en este momento lo que estamos viendo en medios de comunicación, ¿verdad? Y uno encuentra en medios de comunicación distintas fuentes, digamos, más especializadas del ámbito del fenómeno religioso o fuentes también más de cadenas internacionales grandes que se interesan más por la política internacional y por relaciones internacionales entre estados. Después de un papado como el de Francisco de más de 10 años, ¿verdad? Ya hay una, digamos, como una expectativa de lo que se podría encontrar con respecto a las reacciones que el pontífice podía tener en torno a estos conflictos. Francisco, con su personalidad muy fuerte, una personalidad directa, que no se andaba por las ramas diciendo las cosas, ¿verdad? Ahora encontramos a un sucesor que más bien tiene una personalidad comedida, que ha sido cuidadoso con sus palabras, al menos en el lapso de este primer año, hasta que se desató el conflicto. Si podemos ver, digamos, el cambio de la personalidad o de la manera de expresión de Robert Francis Prevost, ahora León XIV, este tono ha venido en aumento a partir del incremento bélico y de lo que él ha denunciado como la industria armamentística, ¿verdad? Curiosamente, digamos, esta situación que empieza en febrero, marzo, ¿verdad? Que se empiezan a recrudecer los conflictos en el Cercano Oriente y en el Medio Oriente, hace que el Papa León XIV suba también el tono de las críticas. Él ahorita todavía está en África, está en un viaje en África, el viaje tal vez de los poquitos que ha hecho, porque apenas tiene un año, ¿verdad? Uno de los viajes más cansados, más extensos, porque son varios países, curiosamente de mayor tradición musulmán,
musulmana también, ¿verdad? El tema del diálogo interreligioso es importante para él, pero en estos momentos es donde ha optado desde la Semana Santa por hacer una denuncia más fuerte contra las aseveraciones de Donald Trump en sus redes sociales, en Truth Social, ¿verdad? La red propia de él, ¿verdad? Donde llegan incluso a hacer una aseveración tal como que no quiere hacerlo, pero es muy posible que mañana, decía, o 2 días después, veamos el exterminio de toda una civilización, la reducción de una cultura a la edad de piedra, decía él, ¿verdad? En sus comentarios en las redes sociales, sin hacer una alusión, una respuesta con nombres y apellidos, pero era bastante claro. Que iba dirigido al mandatario. Sí, el Domingo de Ramos, tanto en la celebración de la misa como luego en lo que al mediodía en Roma se conoce como el saludo del Ángelus, que se hace una oración en la plaza también, ¿verdad? En ese momento la respuesta fue muy clara. No es posible o no debe utilizarse las creencias de las personas, el tema religioso, para justificar conflictos bélicos, conflictos militares y demás. Igualmente, durante el Domingo de Resurrección, que luego tuvo otros ecos estas respuestas, ¿verdad? Lo que hizo el Papa fue utilizar un texto bíblico muy antiguo, un texto del profeta Isaías, que es un texto probablemente escrito hacia los años 800 antes de Cristo, donde Israel, el antiguo Israel, no el moderno, ¿verdad? Que eso es otro traslapo que se hace. Se utilizan los textos bíblicos para justificar el accionar del moderno Estado de Israel, y el antiguo Israel no es el moderno Estado de Israel, ¿verdad? Fundado en el 48 después por acciones de la ONU y toda la situación creada. Pero utiliza un texto de Isaías en el capítulo 1, escrito donde existía monarquía, donde la escuela de Isaías, probablemente los escritores cercanos a la figura del profeta, redactan y dicen que estos reyes que han promovido la violencia, que han promovido la guerra, no son escuchados por Dios porque sus manos están manchadas de sangre. Entonces, en esa dialéctica, ¿verdad? En ese juego cruzado, uno encuentra que, a diferencia de otros líderes políticos en el mundo, que no dijeron nada, o sea, a mí me parece sorprendente que ante la aseveración de una destrucción de toda una civilización, todo el mundo quede impávido y nadie diga nada. Bueno, León XIV dijo algo más fuerte, entonces vino de menos a más, de ese comportamiento tan, digamos, perfil bajo, hacia ahora con palabras más directas, ¿verdad? Ahora, que menciona, es importante también dimensionarlo porque el Papa asume en un momento donde también hay conflictos vigentes, como es el caso Ucrania-Rusia, también el conflicto de Israel en Gaza, y se suma esta incursión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero ¿por qué hasta ese momento vemos a un Papa ya más activo o pronunciándose en esa línea de denuncia de lo que podría representar un genocidio incluso? Es que creo que tal vez para las personas que no necesariamente siguen el tema de políticas vaticanas y demás, mi área es más los textos antiguos y demás, pero me interesa mucho cómo el fenómeno, la utilización de la Biblia se hace en el ámbito político para justificar situaciones que no tienen nada que ver con el texto, ¿verdad? Entonces esas relecturas me interesan y por eso sigo también este fenómeno actual. El Papa mismo dijo después que él no respondía como político. Eso no es cierto, él es un jefe de Estado, ¿verdad? Entonces, del Vaticano, claro. Es el jefe de Estado Vaticano y tiene un nivel de diplomacia que casi ningún país tiene, ¿verdad? Las cantidades de embajadas, de nunciaturas apostólicas, que así se llama, que tiene el Vaticano es mayor que la mayoría de los países, ¿verdad? Incluso de democracias plenas que se escucha hablar. En cualquier caso, digamos, hago esa aseveración porque sí es una aseveración política, pero no desde un tema de política partidaria, que es lo que la mayoría de gente entiende por cuando se habla de política, ¿verdad? De ese término negativo o esos elementos despectivos para hablar de la política. Sí es un posicionamiento político porque el cristianismo desde siempre ha tenido una función política para bien o para mal. En elementos de la historia antigua donde habían componendas entre emperadores y papas y donde hubo conflictos entre emperadores y papas. Entonces, también lo que los medios de comunicación dicen de que esto es inédito, que no ha sucedido, no, eso
es mentira, ha pasado todo el tiempo, porque desde prácticamente la ascensión al trono de Constantino y los conflictos que se van a desarrollar luego con Teodosio, con la oficialización del cristianismo en el siglo IV, ¿verdad? Ya hay un matrimonio allí que va a generar un montón de predicamentos durante la Edad Media, ¿verdad? Un paréntesis tal vez para que la gente haga recuerdo. En el siglo XI, en el año 1077, el Papa era Gregorio VII. Gregorio VII, que quiso impulsar reformas en medio de una situación donde yo tenía hijos y colocaba, porque no existía el celibato en ese momento, los sacerdotes podían casarse. Los primeros 1000 años de la iglesia el celibato no existía. Entonces yo tenía la posibilidad de dejarle mis tierras, que eran herencia de una institución eclesial, a mis hijos, y la iglesia estaba empezando a perder tierras. Entonces el celibato se impone como una forma disciplinar, no como un tema de doctrina, sino como un tema de disciplina a nivel de pérdida económica, ¿verdad? De lo que se está dando. Gregorio VII excomulga, es decir, saca de la comunión de la iglesia al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Enrique IV, y al ver Enrique IV que no es reconocido como cristiano católico por el Papa, ¿verdad? Gran parte de su reino le da la espalda, y él en medio del invierno tiene que atravesar las montañas, tiene que atravesar una situación crítica, y pasa 3 días afuera del palacio en Canosa con un sayal de penitente para que el Papa lo escuche y le quite la excomunión. Luego el Papa lo escucha, le quita la excomunión y regresa al poder. Enrique IV no se quedó así. Luego de que lo intentaron o que lo excomulgaron nuevamente, trajo sus tropas e invadió Roma, ¿verdad? Y se vengó. O sea, conflictos entre emperadores, políticos y el Papa son... Entonces eso abre la perspectiva de que siempre existe esa vinculación iglesia-sociedad, y esa vinculación que en este caso queda clara con la intervención que hace el Papa ante las manifestaciones de Donald Trump. Claro, inclusive durante la invasión estadounidense de Irak, durante el gobierno de George Bush hijo, también Juan Pablo II se opuso, y hubo una confrontación no tan abierta como la de ahora, ciertamente, pero de los años 2000 a 20 y tantos años después, los medios de comunicación y las redes sociales han inundado todo, entonces el ambiente es mucho mayor. Pero para responderte y no irme tanto por las ramas, porque era como una contextualización allí necesaria, digamos que la actuación de León XIV yo la evalúo ad intra, es decir, dentro de la estructura de la iglesia y en el tema religioso de una forma, y ad extra en su relación con el mundo y con las políticas internacionales de otra manera. Ad intra recibe una iglesia muy fragmentada, una iglesia católica que, digamos que, como decían, siempre lo he mencionado, hablar de etiquetas es un poco reduccionista, pero hay posturas dentro de la iglesia más tradicionalistas que optan por volver a la tradición medieval, que optan por una liturgia en latín, que optan por no reconocer inclusive el Concilio Vaticano II, que fue en los años finales del 59, en los inicios de los 60, la apertura de la Iglesia Católica al mundo moderno. Ya quiero que abordemos el aspecto intra, nada más quiero también cerrar la contextualización de la parte externa, porque además del tema de la guerra está el tema de los migrantes, que es un foco de atención también con las políticas que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado, y que ha generado también un revuelo a nivel internacional por tratos lesivos a nivel de derechos humanos contra la población migrante. ¿Cuál es la posición que ha mantenido León XIV y que parece generarle también un enfrentamiento directo con una política muy clara como la que ha mantenido Trump en este tema? Sí, es lo que te decía, digamos, ad intra hay una posición de muchísima cautela, y eso explica su cautela en el primer año, porque no quiere crear fragmentos. Él desde el primer discurso, desde su primera homilía, dijo unidad en medio de una iglesia fragmentada. Ad extra, en sus políticas exteriores, ha seguido una línea muy similar a la del pontificado de Francisco. Uno ve una continuidad mesurada, pero ve una continuidad en esas líneas, ¿verdad? Ad intra más tradicional, y por eso lo hemos colocado con todos los atuendos pontificios, con la esclavina roja, con todo eso que Francisco había dejado de lado. Entonces, y los zapatos negros. Y los zapatos negros, y un guiño entonces a los sectores tradicionalistas de decir, no, tranquilos, si ustedes quieren que me vista así, yo me visto así, ¿verdad? Claro. Pero ad extra sigue la misma línea, y en políticas de migración ha sido también muy consecuente. Recordemos que sus orígenes en los Estados Unidos, en Chicago,
Santiago son orígenes migrantes también. Su papá, su mamá, sus familiares provenientes de la migración europea de España y Francia, de ahí su apellido Prevost, ¿verdad? Y además el hecho de haber pasado siendo misionero, porque no es un cura de parroquia en el sentido de la gente que nos escucha, no es el padre de la Inmaculada Concepción, no es el padre de la parroquia tal, sino que es un fraile agustino, un estudioso, también un intelectual, pero que ha estado muy vinculado a los temas de la misión afuera y de la colaboración con con naciones en vías de desarrollo, con el tercer mundo, ¿verdad? Viviendo 30 años en el Perú. Entonces su postura en contra de esta manera de comprender, crear muros, es la misma de Francisco. No es crear muros, es tender puentes, ¿verdad? Es abrir el espacio a la integración de los migrantes y no a crear guetos, ¿verdad? Como se ha estado viendo en las políticas norteamericanas y de algunos mandatarios que le aplauden al presidente de los Estados Unidos y que se sientan a tomar café con él. Claro, totalmente. Estamos en vivo en este momento con el académico Hansel Zúñiga Valerio. Él es de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Estamos en esta transmisión en vivo analizando este primer año de gestión del Papa León XIV y hemos iniciado justamente con la parte un poco más externa o de la parte más diplomática de las relaciones internacionales que el Vaticano tiene con otros estados y particularmente este último enfrentamiento con el presidente Donald Trump. Si tienen alguna consulta o comentario, con todo gusto nos la pueden hacer aquí nosotros también en esta conversación con don Hansel. La estaremos evacuando. Don Hansel, a partir de esto, ¿es probable que veamos a un León XIV a partir de ese momento más inmerso también en denuncias? Porque la situación geopolítica global es complicada en este momento y exige de repente pronunciamientos al nivel de los que ha hecho el Papa León XIV. Sí, digamos que para quienes, uno podría decir esto, no tenemos una bola de cristal para ver el futuro, no obstante, quienes conocieron a Robert Prevost saben que el involucrarse con políticas humanitarias y también cuestionar políticas públicas han sido parte de sus antecedentes, tanto en el Perú como también dentro de su congregación. Él fue superior general de los agustinos, entonces tiene un conocimiento bastante amplio de cómo se mueven las políticas y la demografía de distintos países por haber estado allí vinculado, y en varios momentos ya ha tenido enfrentamientos con gobiernos de turno. Inclusive antes de ser papa ya había tenido un intercambio vía, creo que fue vía Twitter, ahora X, con J.D. Vance, con el vicepresidente de los Estados Unidos, porque Vance hacía una aseveración de que así como la Biblia interpretaba unas cosas, entonces estoy apoyando estas posturas de MAGA, de Make America Great Again, ¿verdad? Todas estas ideas. En ese momento el cardenal Prevost le responde, no, esa no es la interpretación del texto, usted está diciendo otra cosa que el texto no está viéndose, y es que en las posturas más radicales de MAGA, y eso ya es mucho decir, ¿verdad? Las posturas más radicales de estos grupos, no hay una mediación hermenéutica de la Biblia, sino que lo que hay es una aplicación directa, como si el texto hubiese sido escrito ayer aquí en barrio Santísima Trinidad en Heredia, ¿verdad? No, hacen una mediación prácticamente nula, y lo que el texto dice, sin conocer sus situaciones, están allí. Entonces ya ha habido momentos de esa tensión y donde no se ha guardado cosas para decir. Vamos a ver, preveo una participación de menos a más. De menos a más, sí. Sí. Sí, donde no se siga guardando cosas, sino que sí, en los temas sociales, donde sea necesario pronunciarse, lo hará. Muy bien, yo quiero, ahora sí, echar un poquito el cassette para atrás, hacia un año atrás, con la designación del Papa León XIV. En su momento, y en las noticias surgían, ¿verdad?, nombres de cardenales que de repente podían ser papables o que podían estar dentro de las primeras posiciones dentro de las cábalas que se hacían en ese momento. ¿Le sorprendió a usted la designación de León XIV? ¿Qué piensa ahora, un año después de su designación, el hecho de que haya recaído en la figura de él, al sucesor de la silla de Pedro? Debo decir, y esto modestia aparte, que no me sorprendió, porque los medios de comunicación masivos en general no lo tenían ni por el radar previsto. Exacto. No obstante, los medios más especializados sí,
Por ejemplo, yo colaboro con Religión Digital, que es un medio español que se dedica a temas exclusivamente de términos religiosos. Digo colaboro porque tengo un blog, ¿verdad? Y escribo algunas cuestiones a veces allí. Y ya amigos de Religión Digital preveían que el norteamericano era una figura que se escuchaba entre corrillos, por dos razones: por ser una figura de perfil bajo, en un sentido de que no era conocido, aquella famosa frase de que quien entra papa sale cardenal, ¿verdad? Sí. Eso pasa en algunas ocasiones, porque Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, entró papa y salió papa, ¿verdad? Es decir, rompe moldes en ese sentido. Y otros anteriormente, pero no me sorprendió por también tener una concepción de una doble nacionalidad que podía vincular el norte con el sur global, los extremos de la tierra. Eso fue algo que los cardenales vieron. Inclusive, ahora te hablaba de los grupos tradicionalistas. Estos grupos tradicionalistas dentro de la iglesia, para quienes no conocen, en la iglesia norteamericana, la iglesia católica norteamericana es bastante conservadora y tradicional, y gran parte del sector votante MAGA fue sector católico también tradicional. Y cuando digo tradicional, misa en latín, oposición a cualquier política de control de la natalidad, temas de sexualidad también muy restrictivos. Entonces, digamos que pensar en un papa norteamericano, pero que se salía de ese esquema, que más bien vivía en el Perú, y que el Papa Francisco lo había traído desde el Perú para poder formar parte de una congregación dentro del Vaticano, un dicasterio, lo que diríamos en términos civiles, un ministerio. Lo nombró ministro de la Congregación para el Clero. Él nombraba ni más ni menos que a todos los obispos del mundo durante varios años. Entonces lo nombra en una posición muy estratégica, y por eso algunos periodistas que se llaman o se dicen a sí mismos vaticanólogos, vaticanistas, que siguen estos aconteceres, como Gerhard O'Connell, Elisabetta Piqué, publicaron recientemente un libro que se llama León XIV, la última sorpresa de Francisco. O sea, era algo que se venía escuchando, no era una cuestión así que me haya sorprendido. En Extra Radio quedó grabado, le pegué la cábala y me gané un almuerzo por haber pegado eso. el nombre. Ahora, uno podría pensar si de repente fue un guiño hacia el sector más tradicional o conservador dentro de la iglesia, porque Francisco, dentro de sus reformas, también generó algunas suspicacias a lo interno de la iglesia, y si de repente el nombramiento de León XIV podría generar ese equilibrio entre algún movimiento más tradicional que considera que la Iglesia Católica no debe dar saltos tan grandes a nivel de reformas en esa línea dentro de la Iglesia. Sí, es muy probable, digamos. Incluso la primera impresión cuando sale al balcón de San Pedro es, para un observador, digamos, que no conoce tanto a Prevost, ¿sí? Es una observación de un retroceso, porque verlo con la esclavina, con todas las indumentarias de los emperadores antiguos, ¿verdad? Los elementos papales, decía, bueno, vamos a volver. Ajá, vamos a volver. Entonces eso fue un guiño hacia los sectores tradicionalistas, pero lo curioso es que, digamos, a nivel de pensamiento, a nivel digamos, de blanco y negro de escritos, la concepción de iglesia, de cómo debe funcionar la iglesia de Prevost, es muy similar a la de Bergoglio. Es una idea de una iglesia Vaticano II, una iglesia participativa, donde la comunidad tiene participación, lo que usted, y ahora probablemente nos referiremos un poco a hablar de sinodalidad, ¿verdad? Que quiero que ahondemos en ese concepto, porque se ha hablado mucho, digamos, de la sinodalidad de la iglesia, pero ¿en qué consiste y por qué se puede pensar que León XIV viene a ser una continuación de ese enfoque? Sí, yo digamos, podría colocar como una metáfora para decir si con Francisco, y bueno, hago una salvedad acá. Desde mi punto de vista, Francisco no es un progresista, no fue un progresista en el sentido, digamos, de lo que se puede entender en los países de primer mundo o concepciones más abiertas. No, Francisco no hizo cambios de doctrina dentro del magisterio, salvo uno, con el tema de la pena de muerte. Hubo una reforma en el catecismo de la Iglesia Católica donde se hablaba de la pena de muerte como legítima defensa, y Francisco, a través de distintas reuniones y demás, hizo cambiar eso en el sentido de que no es una solución atacar la parte final, sino las causas de la situación de la delincuencia y otras cosas, ¿verdad? Entonces hubo una modificación doctrinal de parte de Francisco, pero en otros temas no. Sin embargo, sí hay que decir que abrió la posibilidad de diálogo en temas donde no se hablaba nada.
en temas, por ejemplo, de los divorciados vueltos a casar, en tema de las personas de la diversidad sexual, en temas de cómo el Vaticano se involucra en políticas y sí hizo una limpieza estructural con las finanzas del Vaticano, ¿verdad? Abriendo cuentas con el Banco Vaticano, atacando directamente el tema de los abusos de parte de los sacerdotes a menores, ¿verdad? Estableciendo protocolos más estrictos, siendo más rígido. Entonces, hubo, digamos, grandes avances en el sentido de que ahora se podía hablar abiertamente de esos temas, pero lo que hizo fue echar a andar procesos. En 10 años no se cambia una institución de casi 2000, ¿verdad? Sí. Entonces, es una tarea complicada, ¿verdad? Sí. Por esos estamentos que usted menciona. También en el caso de León XIV, que participó de esos procesos, León XIV estuvo presente en los distintos sínodos y particularmente en el último, que fue el sínodo sobre la sinodalidad que mencionábamos. Sinjo en griego significa por el mismo camino. El Papa Francisco hablaba continuamente de caminar juntos, de que aunque yo no esté de acuerdo con vos a nivel teórico, pero si comparto una vida, comparto un rato, me tomo un café con vos, tomo vino con vos, estoy caminando contigo, de alguna u otra manera el tema de la parte teórica, ideológica, va a pasar a un segundo momento porque me interesa tu persona. Me interesa un tema más humano. Sinodalidad no es democracia en el sentido moderno de que ganan las mayorías, ¿verdad? Sino que la idea es poder llegar a acuerdos y a consensos. Aunque yo tenga que aflojar en algo y vos también, la idea es hacerlo por un bien de la mayoría, por un bien común allí de por medio, ¿verdad? Entonces, esos conceptos que maneja la doctrina social de la Iglesia, particularmente, digamos, iniciada con la doctrina del Papa León XIII, y León XIV da continuidad a esas ideas. Que de ahí viene, ¿verdad? Claro, claro. La asunción del nombre de León XIV. Claro, claro. Y son cosas que también uno podría criticar desde perspectivas sociales más ubicadas, porque el bien común no va a atacar las causas de un sistema estructural de injusticia económica como el que tenemos. Sin embargo, es una alternativa en medio de la radicalización que vivimos en este mundo, es una alternativa mayor. Entonces, uno puede ver continuidad allí, pero León XIV ha sido, si Francisco iba a 50 kilómetros por hora, León va a 25. Claro. Entonces va bajando la intensidad en ese sentido, pero va de menos a más también. Qué interesante esto que usted menciona, porque es tan actual, es tan contemporáneo todo este tema de cómo nos cuesta como seres humanos aceptar las diferencias del otro y no ver como un enemigo a la otra persona porque piense distinto a mí, sino que yo pueda caminar y construir junto con esa persona. Lo vemos en la política, claro. Lo vemos en la sociedad como tal, y ahora la Iglesia a través de León XIV le da continuidad a esa sinodalidad, ¿es así entonces? Sí, la idea, este último sínodo que vamos a ver, la idea de crear sínodos no es algo moderno. Desde prácticamente el siglo IV, siglo III, las distintas iglesias en el Mediterráneo se reunían para discutir temas. Esas reuniones se llamaban sínodos o concilios. Es lo mismo, sínodo en griego, concilium en latín. Entonces son las mismas ideas de tomar decisiones, ¿verdad?, para ir hacia adelante. Incluso uno de los antiguos escritores de padres de la Iglesia, Juan Crisóstomo, hablaba de que la Iglesia es sínodo. Esto lo digo porque muchas personas de sectores tradicionalistas han dicho que Francisco se inventó esa idea del sínodo. No, hombre, eso es mucho más antiguo. Eso más bien lo que Francisco está haciendo es retomar la iniciativa de un papado anterior, que fue el Papa Pablo VI, también un papa del Concilio Vaticano II, el segundo que estuvo en el Concilio Vaticano II, que creó la institución del sínodo de los obispos, la reunión de obispos para discutir. La cosa es que el sínodo estaba para ciertos temas y muchas veces hay que reconocer las decisiones ya estaban tomadas cuando empezaba la reunión, ¿verdad? Cosa que vemos todavía el día de hoy. Pero el sínodo de la sinodalidad, Francisco lo abrió para la discusión no solo de obispos, sino de laicos, sino de mujeres con voz y voto dentro de la iglesia, sino de abrir espacios de participación de poder también para las mujeres, como la actual jefa del Estado Vaticano, ¿verdad? Rafaela Petrini es una mujer nombrada por Francisco. Ese tipo de cosas, ¿verdad?, donde abre los espacios no solo de opinión, sino de decisión a distintos sectores históricamente marginados en la Iglesia, hace que ese sínodo de la sinodalidad, para discutir el método, ese es el tema del sínodo, cómo vamos a proceder, eso muestra una diferencia y una posibilidad de apertura, de cambios, de reformas, pero paulatinas. Ahora usted mencionaba que Robert Francis Prevost vivió 40 años
en Perú. Él fue obispo de Chiclayo, en la zona norte de Perú. Y cuando se da el anuncio de la designación de León XIV, una de las noticias que empezaron a surgir fue de repente el abordaje que hizo, tal vez no tan fuerte, sobre algunas denuncias de abusos sexuales Sí. que habían ocurrido allá. ¿Cómo ha manejado León XIV el tema de las acusaciones de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica? ¿Se ha marcado alguna línea también de continuidad con la lucha que venía dando Francisco? Y en fin, ¿cuál es la valoración que se hace al respecto de esa gestión? Qué dicha que lo mencionas porque, digamos, hace clic con lo que hablábamos de los grupos tradicionalistas. Curiosamente, en los últimos días del cónclave, empezaron a salir en medios de comunicación norteamericanos el tema de que no actuó con respecto a ciertas denuncias de abuso sexual siendo obispo en el Perú. Curiosamente asalta en el momento en el que probablemente estos grupos ya tenían conocimiento de que su nombre era uno de los nombres que iba a terminar siendo electo. Al final, después de esto, más bien sacando el tema en la justicia peruana e investigando, esta investigación, por cierto, la hizo Deutsche Welle, la televisora alemana, fue externa, más bien vieron que la acción fue muy expedita y muy rápida de remover a las personas y de denunciar frente a la justicia civil el tema. Entonces esas denuncias fueron denuncias falsas que quedaron allí en el camino y no prosperaron porque finalmente fue electo, ¿verdad? Pero fue unos días antes de que estaban en el cónclave donde empezaron a salir. Uno ya tiene perspicacia y enciende el sospechómetro para ver qué es lo que está pasando. Digamos que en estos temas, en su primer año, no ha habido gran pronunciamiento, no ha habido gran cambio. Digamos que las constituciones y los cambios que Francisco llevó a cabo de tener una acción más directa y de distinguir que sí, digamos, antes se decía en papados anteriores, es pecado, ok, resolvámoslo religiosamente. No, es que no solo es pecado, es delito. Es un tema de gravedad mayor que no involucra solo a la iglesia, sino que involucra a la sociedad. El dar ese salto es algo que desde las discusiones en sínodo sobre este tema, Francisco dejó muy claro, ¿verdad? Ahora, también es verdad que las iglesias locales, como eso funciona en cada país, algunas iglesias locales son mucho más abiertas a trabajar esto que otras, que han sido condenadas e incluso de encubrimiento y demás. En los Estados Unidos es uno de esos epicentros grandes, ¿verdad?, donde se dio, y que Prevost no estaba en ese momento en los Estados Unidos. No obstante, digamos, eso marca una iglesia más tradicional que quiere esconder las cosas y resolverlas dentro de la sacristía, cuando son situaciones que deben resolverse en los tribunales, porque es una cuestión civil. Entonces, no ha habido gran pronunciamiento, pero hay una continuidad con las políticas de Francisco que son un poco de mano dura, ¿verdad? Y pasando al tema también de la participación de las mujeres dentro de la Iglesia Católica, usted lo mencionaba también, el papel que venía ejerciendo el Papa Francisco con respecto a algunos nombramientos. También, ¿cuál ha sido la posición de León XIV en este año de papado? De confirmar esos nombramientos, es decir, en la mayoría de los casos no han habido cambios en los dicasterios. Tal vez hay que distinguir, digamos, estas posiciones como ser secretaria del Estado Vaticano o, por ejemplo, una de las encargadas de la Congregación para el Clero del nombramiento de obispos también es una religiosa, también es una mujer nombrada por Francisco. Estos son gestos de poder, puestos de poder, puestos de decisión, ¿verdad? No estamos... Puestos de poder administrativo. Sí, correcto. Dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano. Exactamente, a nivel, digamos, gubernamental, si queremos verlo así, porque no se está discutiendo el tema de la ordenación de mujeres como sacerdotisas, ¿verdad? Que eso es una de los temas que está ahí a la palestra. Se empezó a discutir de una manera muy interesante porque Francisco nombró una comisión de estudiosos y estudiosas para poder investigar, analizar si habían existido mujeres con cargos
litúrgicos o de autoridad en el cristianismo primitivo. Es el famoso caso de las diaconisas, de mujeres diáconos en la iglesia primitiva, y que en los textos del Nuevo Testamento es más que evidente. En Romanos 16:1 Pablo saluda a Febe, la diaconisa de Cencreas, ¿verdad? Y que la pregunta es ¿qué era? ¿Qué es eso de diaconisa? Porque en el primer siglo una de las grandes discusiones, o una discusión falsa, es que si habían sacerdotes y habían sacerdotisas. Digo que es una discusión falsa porque el sacerdocio, como puesto, digamos, de un sacramento y demás, como se entenderá después, eso no existía en el siglo I. Es más, el Nuevo Testamento, cuando piensa en sacerdotes, piensa en los que participaron en el proceso de muerte de Jesús, en los sacerdotes judíos. Entonces, hablar de sacerdotes cristianos no era buena idea, ¿verdad? Tiene mala prensa ese término. Prefiere el Nuevo Testamento hablar de otras formas, como colaborador, como servidor, como ayudante, ¿verdad? Que son términos que se usan. Entonces, digamos, decir, ¿habían sacerdotisas mujeres en el primer siglo? No, pero porque tampoco habían sacerdotes hombres. La concepción no, esa discusión es equivocada, ¿verdad? En esa línea. Pero de hablar de que habían mujeres y hombres con puestos de decisión y que tenían también a su cargo comunidades, lo que luego será el sacerdocio como ministerio, eso sí es posible, y Francisco abrió la posibilidad de discutir en torno al tema de las diaconisas. No se ha llegado a nada, pero creo que incluso la mayoría de investigadores e investigadoras que trabajamos esto del cristianismo naciente, del cristianismo primitivo, estamos claros de que sí habían diaconisas y de que no habría ningún impedimento de carácter teológico a que se abra el ministerio sacerdotal a las mujeres, ¿verdad? Pero claro, esto que lo estoy diciendo, en los sectores más tradicionalistas eso es impensable, ¿verdad? Sí. Por el tema de que el argumento es Jesús es varón y Dios se encarnó en un hombre y punto, ¿verdad? Como si eso fuera un determinante al respecto de la acción de Dios en la historia, ¿verdad? Lo mismo podríamos pensar en posiciones alrededor de la población sexualmente diversa, ¿verdad? Bueno, con Francisco se dio el tema de la bendición de parejas del mismo sexo. Sí. También vemos en León XIV una posición de alguna apertura en esa línea, de mantener esa posición, o un poco más reformista. ¿Cuál sería también la postura de León XIV al respecto? A esto ha estado más callado, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que a finales durante el momento de la muerte de Francisco hace un año, ya se estaba desarrollando lo que se llamaba el año jubilar, el jubileo, ¿verdad? Que es una idea bíblica del antiguo Israel de que cada 25 años celebremos la gracia de Dios, las cosechas y demás. Bueno, en la Iglesia Católica se sigue haciendo, ¿verdad? Esa idea, o cada cierto tiempo hay ciertos jubileos ordinarios y extraordinarios. Entonces se estaba celebrando el jubileo cuando Francisco muere, y dentro de las celebraciones del jubileo había espacio para la manifestación de grupos sexualmente diversos dentro del Vaticano, digamos con incluso lugares de celebración específicos. La iglesia de los jesuitas en Roma, la iglesia del Jesús, acogió el jubileo de la diversidad dentro, y recuerden que Francisco era jesuita también. Entonces eso ya se sabía y estaba abierto, y se hizo indistintamente, ya Francisco no estando con León, el jubileo se hizo, ¿verdad? Y se dio ese espacio. Fiducia Supplicans, que es el documento que abre el espacio para la bendición de personas. El documento no habla estrictamente de parejas, pero cuando está hablando de personas que conviven en una relación, si tiene, digamos, garra, hace miau, es un gato, ¿verdad? Entonces, el documento estaba abriendo esas posibilidades que ya se venían dando en las iglesias como Alemania, Francia, Suiza. Era una práctica que ya existía, ¿verdad? Siempre cuidando el hecho de que no se homologue al matrimonio como sacramento, que es lo que hace que crea mayor reticencia en los sectores conservadores. Entonces, León no ha hecho ninguna abolición ni de fiducia supplicans, ni de tradiciones custodes, que es el tema de la misa en latín, que es otro de los temas que dentro de la iglesia, en esos sectores conservadores, causa resquemor. Muy interesante, porque permite ver esa línea de continuidad también con el Papa Francisco, que lo vemos con el tema de migrantes. No sé si ha habido algún pronunciamiento con cambio climático, que el Papa Francisco también se pronunciaba mucho al respecto, pero es parte interesante este debate. Yo quería hacer una consulta también, porque me parece llamativo siempre cuál es la decisión de un Papa de su primer viaje, su primer gira. El Papa León XIV viajó a Turquía, a Líbano y a Mónaco. Sí.
esos fueron sus primeros países. ¿Representa algo, algún mensaje que la Iglesia quiera dar con respecto a la visita que hizo el año pasado a estos países? Muestra de alguna manera el hecho de que él hizo suya la agenda de Francisco, porque esos viajes ya estaban programados. El viaje Y él podía programarlos, por así decirlo. Él Sí, podía retomar una agenda propia. sí, aunque en el caso de la visita a Turquía no creo que hubiese sucedido que nadie lo desprogramara, porque en el año 2025 se cumplían 1700 años del primer concilio en la historia del cristianismo ecuménico en los primeros siglos, el concilio de Nicea, que fue en el año 325, convocado por el emperador Constantino en aquel momento, con una finalidad, por supuesto, de uniformar y de unificar en un imperio muy dividido. Pero en esa discusión del Concilio de Nicea se habló acerca de la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Entonces es un concilio de corte cristológico para hablar de un elemento que vincula a todos los cristianos, que es Jesús, ¿verdad? Indistintamente sea protestante, ortodoxo o católico. Entonces la visita a la antigua ciudad de Nicea, donde se dio el concilio, que ahora está en Turquía, era algo que no iba a desprogramar porque vinculaba el tema del diálogo con otros cristianos y porque era una celebración muy importante que el patriarca de Turquía había invitado al Papa Francisco y León XIV lo hace suyo, ¿verdad? Entonces, ahora sí hay una agenda más viva, digamos que en este momento, además de estos lugares que mencionabas, este primer viaje a África tiene un elemento de carácter sociopolítico innegable. Quería que lo explicaras un poco porque está en este momento en África, ¿no? Sí, Empezó por sí. Camerún, Argelia, Angola y me parece Guinea Ecuatorial. Sí, anda en varios, no conozco todas las rutas, pero sé que va a tomar un montón de aviones, ¿verdad? Es un viaje muy cansado de 10 días prácticamente, ¿verdad? Y en zonas conflictivas también. No visitó Nigeria. Ese fue un tema que algunas personas cuestionaron porque en Nigeria ha habido persecución en contra de cristianos de parte de algunos sectores radicalizados del Islam, ¿verdad? Pero visitó estos otros lugares también de mayoría musulmana en un sentido muy claro de estrechar vínculos del diálogo interreligioso. Ya el Papa Francisco en el año 2019 en Abu Dhabi se reunió con el gran imán de toda una facción de un sector del Islam enorme, mayoritario, y hicieron la promulgación del documento sobre la convivencia y la fraternidad universal. Entonces hay muchos vínculos estrechos allí donde no se ve, como mucha gente piensa, a la migración como enemiga, sino más bien la posibilidad de integrar distintos grupos, tanto del Islam como del cristianismo. Entonces hay una cuestión estratégica. Además, en África es el continente donde el cristianismo más crece, sea católico o sea protestante, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento enorme que ya lo habían visto otros como Benedicto XVI, como el mismo Papa Francisco, ¿verdad? Que también hizo visitas al África. Es una visita estratégica en este sentido. Llama más la atención, por ejemplo, otras decisiones en temas de viajes internacionales. Fue invitado por los Estados Unidos, por su país, para la celebración del 4 de julio, que se cumplen no sé cuántos años de la independencia de los Estados Unidos, y él rechazó la invitación. El 4 de julio va para la isla de Lampedusa, en Italia, que es la zona que recibe migrantes y que mueren muchos en el Mediterráneo, la zona de los sin nombre, que fue el primer lugar que Francisco visitó en su pontificado. Lo primero que quiso hacer, visitar la zona donde están los migrantes para rendir honor a todas esas personas que han muerto buscando una mejor condición de vida. Y hay otra visita muy interesante, que es España. Uh-huh. Recordemos también que bajo el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy crítico de la gestión de Donald Trump y ha promulgado, no sé si a nivel de decretos o de leyes, pero sí algunas medidas de acogida para los migrantes en España. Entonces llama mucho la atención la visita del Papa León XIV a un país como España, que ha sido una visión muy progresista y de acogida también a la población migrante, y también para la visita que hará a la Sagrada Familia. Uh-huh. Y tal vez Pedro Sánchez el único que ha tenido políticas sistemáticas contra el gobierno norteamericano o pronunciándose en contra, ¿verdad?, a ese respecto. Digamos que lo de la visita de España es, también de alguna manera el hecho de volver a visitar países de tradición católica, que aunque sabemos que en España, por supuesto, el tema del crecimiento de la indiferencia religiosa, del agnosticismo y del ateísmo es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, Francisco nunca quiso visitar ninguna de las grandes sedes históricas del catolicismo.
no visitó España, no visitó estos grandes países, ¿verdad? Sino que más bien quiso irse a las periferias, visitando Mongolia, visitando países del tercer mundo, países donde ni siquiera hay casi cristianos, ¿verdad? Me recuerdo ese libro, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, el periodista español ateo, que el Vaticano lo invita a acompañar al Papa a Mongolia, a que escriba, a que entre y tenga acceso a todas las conversaciones que quiere y demás. ¿Y por qué viaja a Mongolia? Bueno, porque Francisco se sentía identificado con iglesias pequeñas que vivían en minoría, que vivían una situación difícil. León ha hecho esto en algunos casos, por ejemplo, estas visitas a África, donde todavía hay minoría del cristianismo, pero también está regresando a esos grandes centros del catolicismo o históricamente centros del catolicismo como lo es España. Aunque rechazó, digamos, la invitación para asistir el 4 de julio a Estados Unidos, pensaríamos en una eventual visita en corto plazo de León XIV a América Latina. A América Latina no lo sé, probablemente porque ya han habido invitaciones y demás, ¿verdad? Francisco, por ejemplo, cuando estuvo nunca visitó su país natal, Argentina, nunca fue, ¿verdad? Estuvo en Chile a la par y no quiso pasar a saludar, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos, no sé cómo estará la agenda, al menos no he escuchado mucho a ese respecto, pero sí, los viajes marcan un tema de política exterior para el Vaticano, pero también un tema eclesiológico de cómo se concibe la Iglesia como mediadora en torno a los conflictos que puede haber en el mundo. Muy bien, don Hansel, ya para ir cerrando esta agradable conversación que nos ha permitido abrir en contexto amplio la gestión del Papa León XIV en este último año, quería cerrar con una pregunta muy general con respecto a las valoraciones que usted hace sobre los desafíos que enfrenta hoy día la Iglesia Católica, transcurrido un año ya de la gestión del Papa León XIV, y los desafíos a corto o mediano plazo ante una sociedad tan convulsa como la que estamos viviendo. Sí, yo diría que desafíos hacia afuera y hacia adentro. Ha encontrado un barco que navega en medio de aguas turbulentas, ¿verdad? Creo que, y esto yo lo decía a mis estudiantes, creo que hace 10, 15 años no nos hubiésemos imaginado la polarización y la radicalización que vivimos en este mundo a nivel político, ¿verdad? Hace unos 10 años no nos hubiésemos imaginado esta situación actual. Y creo que uno de los retos principales de la Iglesia católica ha sido seguir en esta línea de mostrar un camino de diferencia, como lo ha hecho, como lo empezó a hacer Francisco, ¿verdad? De alguna manera, de abrir alternativas de diálogo y de encuentro. Vamos a ver si lo logra, ¿verdad? Eso también es un tema que yo lo pongo como signo de pregunta, porque una cosa son los discursos y otra cosa son los actos de gobierno, ya cuando los documentos hablan, cuando hay acciones concretas, por ejemplo, seguir creando corredores humanitarios, como lo hizo Francisco. Entonces, ese tipo de cosas hablarían de que se está concibiendo la Iglesia no como un ente cerrado en sí mismo, sino como servidora del mundo, que es la idea teológica fundamental de una eclesiología del Vaticano II. Bueno, esto complementa también la posición que mantenías al principio de ver un Papa también más activo en los pronunciamientos ante los debates sociales. Se me quedó por ahí el tema de climas y al final también León XIV ha hecho continuidad a las políticas de Francisco, pero esa es la idea, o lo que se está proyectando, una iglesia más viva y más presente ante una sociedad convulsa como la que estamos viendo. Sí, totalmente, y más una iglesia que sigue todavía en algunas regiones del continente, dígase América Latina, perdiendo fieles, perdiendo adeptos. Entonces, también es una estrategia, ¿verdad?, de posicionamiento. Y, por supuesto, en medio de estas radicalizaciones, tanto en el mundo islámico, como lo puede ver el régimen de los ayatolas, o en los sectores cristianos más conservadores y tradicionalistas, en el sionismo, en Israel y demás, tener una postura moral coherente es necesario en este mundo. Esperemos que sea esa línea de continuidad. Perfecto. Don Hansel, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que hemos sostenido hoy. Las puertas aquí de Una Comunica siempre abiertas para seguir tratando estos y otros temas de alto interés relacionados con todo el tema de la religión. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día. Y gracias a ustedes también por acompañarnos, por dar seguimiento a la cobertura de temas que hacemos aquí desde la Universidad Nacional. Les invitamos para que siga atento a la cobertura de este y otros temas que vamos a estar tratando en los siguientes días en medio de esta vorágine de temas a nivel político, social, económico, tanto a nivel nacional
e internacional. Les acompañó esta mañana Guillermo Solano en la presentación de esta conversación. Tras de cámara, mis compañeros Randall Hernández y Roberta Hernández, quienes hacen también posible este esfuerzo institucional para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan todos y todas un feliz miércoles.